Mi primo era la estrella de la familia, mientras yo era el chiste de todos. En la reunión familiar, mi tía presumió de su carrera. Yo dije, soy quien acaba de aprobar su cheque de pago. Auf. ¿Saben? Por años, fui la burla de la familia, la decepción de la que murmuraban. Me veían como un fracaso, una historia de advertencia. Pero lo que no sabían, lo que ni siquiera podían empezar a imaginar, era que yo estaba a punto de firmar el cheque de pago de su chico de oro. Y eso fue solo el aperitivo para el caos que estaba a punto de desatar. ¿Les ha pasado alguna vez? Llegas a una reunión familiar y simplemente lo sientes. Esa sensación pesada e incómoda de que no estás ahí por amor o para reencontrarte, sino para ser un extra en el video de mejores momentos de otra persona. Para aplaudir su triunfo mientras tú te paras en silencio al fondo. Ese era yo, Isen. Tengo 32 años. Y toda esta historia tan loca realmente empieza con un simple mensaje de texto de mi mamá: por favor, ven esta vez. Todos quieren verte. No había ido a un evento familiar en 4 años. No porque sea amargado, bueno, quizás un poquito, pero más que nada porque nunca se sintieron como familia. Cada reunión parecía un concurso de comparaciones. ¿Quién compró una casa? ¿Quién se comprometió? ¿Quién tuvo un hijo? ¿Quién consiguió el gran ascenso? Y luego, inevitablemente, usualmente mi tía Sandra, soltaba alguna broma sobre mí todavía buscándome a mí mismo. Como si fuera un calcetín perdido. Así que mantuve mi distancia. Simplemente construí mi propio mundo, en silencio. Sin publicaciones en Facebook, sin actualizaciones, sin dramas. Pero esta vez, algo en la voz de mi mamá, y honestamente, pura curiosidad, me hizo decir que sí. Durante los últimos 7 años, había estado trabajando duro en mi empresa. Comenzó como un sitio especializado de contratación para ingenieros. Luego cambiamos nuestro enfoque a desarrollar soluciones de contratación corporativa. Y hace 7 meses, logramos un Clean Exit. El tipo de trato que cambia todo. Pero lo mantuve en secreto. Mi nombre no apareció en los titulares, y eso me encantó. No era ostentoso. Me gustaba ser subestimado. La reunión estaba programada para el sábado. El mismo lugar de siempre, la casa escandalosamente enorme de mi tío. Con el camino de entrada circular, 3 SUVs estacionadas al frente, y esa extraña águila de hierro sobre el garaje, como si dirigiera algún tipo de organización secreta. Llegué en mi Tesla. Nadie pareció notarlo ni importarle. Estaban demasiado ocupados rodeando a Sach. Ah, Sach. Mi primo. Tiene 28 años, es rubio, tiene esa sonrisa amplia y exuda entusiasmo con su chaqueta universitaria. Es el chico de oro. Puntuaciones perfectas en la secundaria, una licenciatura en negocios y pasantías de verano en grandes corporaciones. El guerrero tradicional de LinkedIn. La familia lo adoraba. Y aparentemente, hoy era su coronación. En el instante en que entré, Sandra me agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Dicen. Dios mío, estás aquí. Y ven a saludar a Sach. Acaba de ser contratado en Nesla. Reconocí el nombre. Una compañía financiera que acababa de recaudar fondos. Titulares llamativos, una alta valoración y, sin que la tía Sandra lo supiera, una de las empresas que mi compañía ahora, técnicamente, controlaba. No directamente, sino a través del paraguas de nuestra nueva empresa matriz. Parpadeé. Ah, wow, logré decir, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. ¡Qué emocionante! Se inclinó, susurrando, pero su voz se escuchó lo suficientemente fuerte como para que la oyera el código postal de al lado. Y va a ser millonario antes de los 30. Es tan brillante. Y luego vino el golpe, la frase que sabía que vendría. A diferencia de algunas personas, dijo, dejando que la última parte se quedara en el aire como un insulto barato. Yo seguí sonriendo. No porque no estuviera hirviendo por dentro, sino porque esto era exactamente por lo que había venido. Sach estaba presidiendo el patio trasero, rodeado de sillas de jardín, limonada y pura adulación. Estaba hablando de opciones de acciones como si las hubiera inventado él mismo. Un pequeño grupo de primos y tíos asentían, como discípulos. Es pre-hipo, así que sí, hay riesgo, pero no me preocupa. Estamos escalando rápido. El CEO me conoce por mi nombre. Me quedé al margen del grupo, con las manos en los bolsillos, simplemente observando. Fue entonces cuando mi abuela, bendita sea, hizo la pregunta inevitable. Entonces, Isen, cariño, ¿qué estás haciendo estos días? El patio, generalmente lleno de charlas, simplemente, se silenció.
No por completo, pero lo suficiente como para sentir una docena de cabezas girar, lentamente, hacia mí. Como girasoles buscando el sol. Estuve a punto de dar mi habitual respuesta ambigua. Oh, sabes, el trabajo ha ido bien, ocupado. Pero hoy se sentía diferente. No estaba aquí para presumir. Estaba aquí para recordarles que existía fuera de sus suposiciones. No mucho, dije, tomando un sorbo de mi bebida. Mi voz era tranquila. Casi demasiado tranquila. Acabo de firmar el cheque de pago de Sach la semana pasada. Silencio. El tipo de silencio que es tan fuerte que te zumba en los oídos. Nunca había oído tantas mandíbulas cerrarse de golpe a la vez. Incluso Sach parpadeó, como si su cerebro no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. La sonrisa engreída de la tía Sandra se contrajo, un temblor diminuto, casi imperceptible. Y fue entonces cuando el abuelo, de 85 años, con problemas de audición y normalmente medio dormido en su silla de jardín, se levantó de golpe. Se apoyó en su bastón y exclamó, «Espera un maldito minuto. Pero primero, déjenme retroceder un poco». Porque esa no fue solo una respuesta ingeniosa. Eso fue algo que se gestó durante 7 años. Y todo comenzó con un desertor universitario, un apartamento lúgubre encima de una lavandería, y una familia que pensó que estaba tirando mi vida por la borda. Todos pensaron que estaba loco. Cuando dejé la universidad a los 23, mi padre dejó de hablarme durante un mes. Mi madre lloró. La tía Sandra fue por ahí diciéndole a todo el mundo que definitivamente terminaría entregando pizzas o formando una banda. No me importaba. Tenía una idea, y la iba a construir. No por fama ni aplausos, sino por mí. Pero esa elección me costó más que solo su aprobación. Y mientras estaba en ese patio trasero, viendo cómo sus sonrisas arrogantes se convertían en incertidumbre, recordé todo lo que habían dicho en el camino. Recordé la fiesta de cumpleaños a la que no me invitaron porque pensaron que estaría demasiado ocupado con mi pequeño negocio. Recordé a Sach haciendo una broma en Acción de Gracias sobre que yo estaba oficialmente desempleado, y todos rieron, incluso mis padres. Recordé cada mensaje sin respuesta, cada mirada de desaprobación, cada sonrisa forzada mientras intentaba explicar en qué estaba trabajando, solo para ser recibido con miradas en blanco. Así que no, mi respuesta no fue para alardear. Fue para recuperar mi espacio. Y cuando el abuelo se ajustó el audífono, sus ojos recorriendo a la audiencia atónita, supe que lo mejor aún no había comenzado. Ni de lejos. La voz del abuelo, áspera como una sierra oxidada, rompió el silencio. Espera un maldito minuto. ¿Tú le firmas el cheque de pago? Me miró a mí, luego a Sach. ¿Qué significa eso? Todas las miradas se giraron hacia mí. Pude sentir el peso de sus miradas presionando, pesado como un saco de arena en mi pecho. Mi mano se apretó alrededor de mi bebida. No había querido soltarlo así. Simplemente, se me escapó. Pero ahora estaba ahí, suspendido en el aire, y no había vuelta atrás. Sach soltó una risa corta y vacilante. Ja ja ja. Cierto, Isen. Esa es buena. Miró a su alrededor, esperando desesperadamente que alguien, cualquiera, se uniera a la risa. Nadie lo hizo. Yo solo sonreí, suavemente. Sí, el mundo es un pañuelo, ¿verdad? No dije nada más. Todavía no. Que se cocinaran a fuego lento. La tía Sandra se recuperó primero. Se irguió, se bajó el cardigan y me dirigió esa mirada tensa y despectiva que usaba cuando quería reafirmar el control. Bueno, estoy segura de que es un chiste divertido, Isen. Pero en lo profundo, una parte herida de mí quería más. No venganza, exactamente. Solo equilibrio. Un equilibrio largamente esperado. Cuando tenía 23 años, volví a vivir con mis padres después de agotar mis ahorros. Trabajaba 16 horas al día intentando construir el prototipo inicial de mi plataforma, apenas dormía y entregaba comestibles por la noche solo para pagar mis préstamos universitarios. Recuerdo haber comido arroz blanco durante 6 días seguidos. Creen que exagero, pero tengo las fotos. Solía bromear con mi único amigo, David, que si alguna vez lo lograba, me compraría una arrocera chapada en oro. Pero lo peor no fue la lucha. Fue la lástima. Cada comida familiar se sentía como una intervención. Mi mamá sugería, quizás deberías buscar algo estable por ahora, Isen. Siempre puedes hacer tu pequeño negocio después. Mi papá solo refunfuñaba mirando la televisión. Mi hermana Victoria, en la escuela de medicina en ese momento, compartía anécdotas sobre su residencia y cómo no tenía tiempo para esas distracciones. El mensaje tácito siempre era el mismo, Isen está desperdiciando su potencial.
Y se necesita madurar. El día de la graduación de Victoria, los escuché a mis padres hablando en la cocina. Mi madre, preocupada, solo espero que no nos avergüence delante de todos. No lloré esa vez. Simplemente me fui antes de que la ceremonia comenzara. Y después de eso, dejé de aparecer. Construí, aprendí y crecí. En silencio. De vuelta en el patio trasero, el zumbido había cambiado. Sach seguía hablando, tratando de atraer a la gente con algo sobre su gerente invitándolo a un canal secreto de Slack, pero ya no le prestaban mucha atención. Su brillo se había desvanecido. Ahora, me miraban a mí. Por primera vez en años, parecían genuinamente interesados en lo que yo tenía que decir. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, la tía Sandra volvió a atacar. ¿Sabes lo que pienso, Isen?, preguntó, con los brazos cruzados. Creo que estás celoso. Viniste aquí a armar un escándalo. Siempre has odiado cuando alguien más se lleva el protagonismo. Eso dolió. No porque fuera cierto, sino porque lo dijo con tanta facilidad, tan públicamente, como si yo hubiera sido un parásito amargado toda mi vida. No, dije en voz baja. Vine aquí porque mi mamá me lo pidió. Y porque esperaba, ingenuamente, supongo, que quizás este año sería diferente. Ella se burló. ¿Diferente cómo? Simplemente estamos orgullosos de Sach. Se lo ha ganado. No puedes venir aquí después de desaparecer durante años y actuar como si estuvieras por encima de todos. No estoy por encima de nadie, le respondí, mi voz endureciéndose un poco. Pero tampoco estoy por debajo de ustedes. Ahí fue cuando se quitaron los guantes. ¿De verdad? Porque la última vez que revisé, abandonaste la universidad, viviste de tus padres y ni siquiera pudiste mantener un trabajo de verdad. Sach tiene una carrera. Va a llegar lejos. ¿Y tú? ¿Qué has hecho que valga la pena aplaudir? Pude sentir cómo se me calentaba la nuca. Miré a mi madre. Se mordía el labio, su mirada revoloteando entre nosotros, una súplica silenciosa en sus ojos. Mi padre simplemente miraba su plato. Y justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, Victoria se acercó. Debió haber oído la última parte del intercambio. Su expresión era ilegible. Sabes, añadió, su voz suave pero firme, no te mataría alegrarte por el éxito de otra persona. Y eso fue todo. No las palabras, sino el peso detrás de ellas. La patada en el estómago al darme cuenta de que, a pesar de todos esos años, de todo lo que había logrado, todavía me veían como la decepción de la familia. No como un empresario hecho a sí mismo. No como la persona que había convertido una idea loca en una salida multimillonaria. No como el hombre que pasó noches enteras aprendiendo a presentar, contratar y simplemente sobrevivir. Solo el desertor. El caso de lástima. El fracaso. No hice una escena. No salí furioso. Simplemente caminé tranquilamente hacia mi coche y me fui. No fui a casa. Conduje hasta el viejo campo de la escuela secundaria, donde solía almorzar solo después de dejar el fútbol. Me senté allí, mirando las gradas vacías, cada comentario, cada desaire, cada cumplido a medias resonando en mi mente. Llamé a mi viejo mentor. Contestó al segundo timbrazo. Isen, preguntó, ¿todo bien? Hice una pausa. Creo que quiero hacer algo mezquino. Él se rió entre dientes. Define, mezquino. Quiero invitar a toda mi familia a cenar el próximo fin de semana. Reservar en el restaurante más caro de la ciudad. Pagar todo. Pero solo después de que soporten una presentación. Él no dudó. Hazlo. Así que lo hice. Esperé unos días, dejando que la tensión se cocinara a fuego lento. Luego, le envié un mensaje a mi mamá, pidiéndole ayuda para invitar a todos a una cena para celebrar un hito importante. No hizo muchas preguntas. Todo lo que dijo fue que estaba encantada de que intentara reconectar. Reservé una sala privada en el restaurante más lujoso de la ciudad. Menús dorados, servicio de aparcacoches, un sommelier que hablaba del vino como si fuera una religión. Pedí todo por adelantado, filetes, mariscos, postres elegantes, cócteles de alta gama. Les dije que no escatimaran en gastos. Todos confirmaron su asistencia, por supuesto. Asumieron que era sobre ellos. Me puse un traje negro elegante para la cena y llevé copias impresas de algo en lo que había estado trabajando durante días. No era una presentación. Ni siquiera era ostentoso. Era una sola página con un diagrama simple que describía la estructura organizativa de nuestra empresa antes y después de la adquisición. Y allí, en blanco y negro,
estaba Nesra listada bajo nuestra marca matriz, con mi nombre en la parte superior, justo debajo del SEO. Llegué temprano. Saludé a cada miembro de la familia a medida que llegaban, sonreí, tomé fotos, escuché a la tía Sandra explicar cómo Sach había sido elegido para una nueva e importante asignación de cliente. Luego, una vez que todos terminaron sus aperitivos, me puse de pie. Solo quería decir unas palabras, comencé. Pero antes de que pudiera, Sach, el pobre Sach, también se levantó. Antes de que sigas, dijo, radiante, solo quería agradecer a todos por su apoyo. Este nuevo trabajo es muy importante para mí y espero enorgullecerlos a todos. Aplausos educados. Asentí. Gracias, Sach. Esa es una excelente transición, de hecho. Repartí las páginas. Los vi leer, sus ojos se abrieron, la mandíbula de la tía Sandra cayó. Luego dije la frase que había practicado en el espejo, tenías razón, Sach va a llegar lejos. Y por suerte para él, uno de esos lugares está bajo mi supervisión. Él refunfuñó. Los tenedores cayeron. Y justo cuando el silencio amenazaba con tragarse toda la habitación, el abuelo se levantó. Al principio no dijo nada. Solo me miró a mí, luego al papel, y finalmente a Sach. La mano del abuelo tembló ligeramente al dejar el papel. Su mirada se detuvo en mí, gris azulada, gastada por la edad, pero aguda cuando importaba. La habitación estaba en silencio, casi reverente, como si todos hubiéramos entrado a una iglesia y nadie le hubiera dicho al sacerdote que podía hablar. Se volvió hacia Sach, que estaba paralizado, con la copa de champán a medio levantar, y dijo lentamente, ¿trabajas para él? La cabeza de Sach asintió, un movimiento diminuto e involuntario. Su mirada se movió entre yo, su madre y el condenado papel. No, yo, es decir, no directamente. No está en mi departamento. Él no me supervisa ni nada. Yo no dije nada. No tenía por qué. El papel hablaba por sí solo. Mi nombre estaba allí, vicepresidente de Infraestructura de Talento y Adquisiciones Estratégicas. Nesra. Era una de las 5 adquisiciones bajo nuestra rama, representada por el emblema de la nueva sociedad matriz, directamente bajo la Junta Ejecutiva. Yo había firmado el cheque de pago de Sach. Técnicamente, él estaba 3 niveles por debajo de mí. 2, si se consideraba la estructura de línea de puntos. No lo había alardeado. Ni siquiera me había comunicado con él en Slack. Pero las cifras no mentían. Yo podría haber anotado su evaluación de desempeño, autorizado o denegado su bono. Yo podría haber asignado a su equipo a un proyecto interno aleatorio solo por diversión. Y todos en esa habitación lo sabían. El abuelo se rió entre dientes, un murmullo grave, y se volvió hacia la tía Sandra. Bueno, ¿quién lo diría? Estabas tan ocupada inflando al muchacho que no te diste cuenta del hombre que estaba a su lado. Se volvió hacia mí. Siempre supe que tenías fuego, Isen. El viejo me hizo un gesto de aprobación, una mirada que no había visto desde que era niño intentando construir trenes de juguete en su garaje. Luego se sentó y clavó su bistec con renovado vigor. Pero la habitación no se había recuperado. Todavía no. Victoria permaneció muda, mirando la página como si la hubiera traicionado personalmente. Mi padre se revolvió torpemente, mirando a mi madre como si le pidiera permiso para hablar. La tía Sandra se había puesto completamente pálida, parpadeando como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. ¿Y Sach? Oh, Sach solo parecía querer desaparecer. Pero no estaba regodeándome. Ni siquiera sentía enojo. Esa fase había pasado. Sentí cansancio, más que nada. Y cuando me volví a sentar y tomé un sorbo de agua tranquilamente, supe que este no era el final. Este era solo el punto medio. Déjenme llevarlos un poco atrás, a la parte de la historia que omití al principio. La parte de la que la mayoría de la gente no habla cuando lo logra. La parte que duele. Después de irme temprano de la graduación de Victoria, me mudé de la casa de mis padres a ese pequeño apartamento encima de una lavandería. Techo con goteras. Paredes de papel. Trabajaba de noche entregando comida, y de día, construía mi empresa, armando código y prototipos torpes usando tutoriales de YouTube y foros nocturnos. Tenía un amigo, David, que creyó en la idea y se ofreció a ayudar los fines de semana gratis. La primera versión de la plataforma fallaba constantemente. La segunda apenas era útil. La tercera finalmente empezó a funcionar. Conseguimos nuestro primer usuario de pago a los 15 meses. Una pequeña empresa en Ohio, pagando $99 al mes. Me eché a llorar cuando vi la notificación de Stripe.
No de alegría, sino de puro y absoluto alivio. No estaba loco. La noche que alcanzamos los $600 en ingresos recurrentes mensuales, compré 2 coronas de papel de Burger King e hice que David usara una. Brindamos con Pepsi, sintiéndonos como reyes. Pero el crecimiento fue lento. El dinero era más escaso que nunca. Cada dólar se destinaba a los costos de alojamiento, mejoras de la interfaz de usuario y atención al cliente. No me pagué a mí mismo durante 28 meses. Mis padres no tenían idea. Creían que era un vividor. Mi padre una vez me preguntó si alguna vez contribuiría a la sociedad. Yo solo asentí y cambié de tema. No iba a eventos familiares. No respondía a los mensajes de texto. Vivía en ese espacio intermedio, demasiado pobre para disfrutar el éxito, demasiado terco para rendirme. Entonces llegó mi punto más bajo. Año 3. Perdimos a nuestro cliente más grande debido a un problema con una función. La deserción se disparó. La madre de David se enfermó, lo que lo obligó a irse. Me encontré solo de nuevo. Agoté mi última tarjeta de crédito solo para mantener las luces encendidas. Solicité turnos nocturnos en un almacén, solo para salir adelante. Esa noche, me senté en mi coche fuera del centro de orientación del almacén, con los nudillos blancos apretando el volante, preguntándome por qué. ¿Por qué seguir? ¿Por qué sufrir así? ¿Por qué no conseguir un trabajo normal y acabar con esta locura? Pero algo dentro de mí, pequeño, silencioso y enojado, se resistió. Quizás fue el orgullo. Quizás fue el puro terror de volver a esas comidas familiares sin absolutamente nada que mostrar. Quizás fue el recuerdo de Victoria poniendo los ojos en blanco cuando le mencioné mi idea por primera vez. Fuera lo que fuese, me obligó a girar la llave, conducir a casa y arreglar ese error esa misma noche. 2 semanas después, tuvimos una llamada telefónica con un inversor ángel. Y todo cambió. Su nombre era Robert. No era glamoroso. Solo un hombre práctico que amaba nuestro concepto y vio su potencial. Nos dio $50,000 de financiación inicial. Suficiente para seguir adelante, para contratar a un desarrollador a tiempo parcial. A partir de ahí, crecimos lentamente. Luego, rápidamente. Firmamos nuevos clientes. La noticia corrió. 2 años después, una firma de capital de riesgo hizo una oferta. Negociamos. Firmamos. Me mudé a un apartamento de verdad. David regresó. Formamos un equipo real. Luego vino la adquisición. $13.5 millones. Sin dramas. Solo términos limpios. Me fui con una buena parte. No lo suficiente como para jubilarme permanentemente, pero sí lo suficiente como para no tener que responder a nadie nunca más. Me quedé en un nuevo puesto, adquisiciones estratégicas e infraestructura interna. La parte del trabajo donde ayudas a empresas como la nuestra a crecer de forma más inteligente, rápida y mejor. Nesra fue una de las primeras empresas que ayudé a adquirir. Ni siquiera me di cuenta de que Sach trabajaba allí hasta que vi su nombre en una lista de personal meses después. Me reí entre dientes cuando lo vi, pero no dije nada. Hasta esa reunión. De vuelta en el restaurante, observé a mi familia comer sus platillos, demasiado orgullosos para hablar, demasiado aterrorizados para fingir que nada había pasado. Levanté mi vaso ligeramente. Gracias por venir, dije. Incluso les agradecí a mis padres por criarme. Con suavidad. Luego pagué la cuenta, en su totalidad, y salí. No con el pecho inflado. No con arrogancia. Solo, paz. Pero la paz no borra el pasado. La semana siguiente, mi madre me envió un mensaje de texto, ¿podemos hablar? Y la llamé. No se disculpó de inmediato. Solo hizo preguntas sinceras sobre la empresa, sobre mi vida. Le conté sobre las noches en la lavandería, el arroz, las lágrimas, el silencio aplastante. No dijo mucho, solo escuchó. Creo que eso le dolió más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Era algo que ella no había sabido. Que yo no le había contado. No tenía idea de que me estaba ahogando, aunque habíamos vivido bajo el mismo techo. Lloró. Yo casi lo hago. Victoria me envió un correo electrónico. Largo. Formal. Disculpándose. Dijo que me admiraba, aunque no lo hubiera expresado. Dijo que estaba orgullosa. No respondí de inmediato. No estaba enojado. Simplemente no estaba seguro de creerle todavía. Sach no nos ha contactado, pero me enteré por los chismosos que está manteniendo la cabeza baja en el trabajo. Ahora que la noticia se ha corrido,
La gente es un poco más cautelosa cuando se dan cuenta de que el tipo del que se reían ahora está 3 escalones por encima de ellos. La tía Sandra ha estado callada en Facebook últimamente. No más publicaciones presumiendo. No más presunción mansa sobre Sach. Solo fotos de su jardín y declaraciones pasivo-agresivas sobre que el verdadero éxito es silencioso. Todavía sonrío cada vez que veo una. Pero aquí está la verdad. La venganza se sintió increíble en el momento. Pero la paz se sintió mejor. No porque ellos finalmente me notaran, sino porque yo finalmente me reconocí a mí mismo. No necesitaba su adulación. No necesitaba su validación. Había pasado tantos años tratando de demostrar que no era un fracaso que había olvidado que no lo era. Y quizás la verdadera victoria no fue que ellos lo supieran ahora. Es que yo tampoco los necesitaba a ellos. Sin embargo, la historia no termina aquí. Porque algo más sucedió. Después de esa cena. Algo que no esperaba. Algo que cambiaría por completo la dinámica familiar. Y esta vez, comenzó con un mensaje de voz. 4 semanas después de la cena, iba en un vuelo de regreso de Chicago, con los ojos borrosos, funcionando con 2 horas de sueño, cuando noté el mensaje. Había perdido la llamada de papá. Duración del mensaje, 1 minuto, 23 segundos. No hablábamos mucho, incluso después de todo. Nuestra relación flotaba en un extraño limbo, cortés pero distante, como 2 compañeros de trabajo que alguna vez fueron cercanos pero que habían perdido el ritmo. Puse el mensaje mientras esperaba en la cinta de equipajes. Su voz era suave. Demasiado tranquila. Hola, Isen. Escucha. Ha surgido algo. Nada urgente. No te preocupes, pero tu abuelo ha estado preguntando por ti. Quiere verte. Creo que es importante. No dice mucho, pero cuando pregunta 2 veces, yo escucho. Llámame. Eso fue todo. Mi estómago se encogió un poco. El abuelo siempre había sido lúcido, pero su salud ya no era lo que solía ser. Todavía vivía solo. Se negaba a dejar la casa que él mismo había construido. Pero últimamente, mi madre había insinuado que estaba envejeciendo. Le devolví la llamada a la mañana siguiente. Isen, exclamó, su voz, afortunadamente, más fuerte. ¿Ya terminaste de jugar con aviones y reuniones y todo eso? Me hizo sonreír. Acabo de aterrizar, abuelo. ¿Qué pasa? Hubo un largo silencio. Luego, ven mañana, si puedes. Hay algo que quiero mostrarte. Su casa no había cambiado. Las barandillas del porche, pintadas de ese mismo azul descolorido. Los idénticos campanillas de viento tintineando con la suave brisa. El familiar olor a café y cedro, y algo sutilmente medicinal, aferrándose a las paredes antiguas y a los recuerdos. Me esperaba en el porche, con sus tirantes de siempre y una gorra plana que lo hacía parecer sacado de una película de béisbol de los años 50. Llegas tarde, comentó, aunque yo había llegado 5 minutos antes. También me alegro de verte, abuelo, le dije. Él solo me hizo un gesto para que entrara, sin decir nada más. Dentro, me llevó a su estudio, una habitación desbordante de herramientas, mapas antiguos, montones de recortes de periódicos amarillentos y un gabinete cerrado con llave que no se había abierto en décadas. Se sentó con cuidado en su vieja silla de cuero, señalando el otro asiento. Luego, abrió el gabinete, sacó un sobre manila y me lo entregó. Dentro había una docena de documentos antiguos, títulos de propiedad, formularios de impuestos, cartas y una foto arrugada de la cabaña del lago de mi infancia. Mis ojos recorrieron la primera página, confundido. No entiendo, dije. ¿Qué es esto? Eso, explicó el abuelo lentamente, es todo lo que la familia no sabe. Levanté la vista. Él se recostó, apoyando ambas manos en su bastón. Esa casa del lago ha estado en la familia desde los años 70. Tu abuela y yo la compramos antes de que cualquiera de tus tíos se casara. Nunca le dije a nadie que estaba solo a mi nombre. Pensé que sería menos pelea cuando yo muriera. Comencé a leer, títulos de propiedad, firmas fechadas, y luego, mi nombre. En varios de ellos. Fechados dentro del año anterior. ¿Me transferiste esto? Él asintió. Empecé el papeleo hace meses. Lo hice oficial la semana pasada. Yo ni siquiera me había dado cuenta. ¿Por qué a mí? Otro silencio. Me miró con una intensidad inusual, como si intentara ver a través de mi piel y hasta mis huesos. ¿Por qué me mostraste algo que ellos no? Garra. Fuego. Te ganaste todo lo que tienes. Ellos, tu padre, Sandra, Victoria, el resto,
Todos creen que el éxito se les debe porque cumplen con las casillas correctas. Buenas calificaciones, buenas escuelas, los títulos de trabajo correctos. Se volvió hacia mí. Pero tú construiste. Y luego mostraste gracia. No se lo restregaste en la cara. Incluso cuando tenías todo el derecho a hacerlo. Dio un golpecito al archivador. Tú eres el albacea ahora, Isen. Tú tienes la llave. Y cuando llegue el momento, es tu decisión. ¿Qué pasará después? Mi corazón se aceleró. ¿Alguien más lo sabe? Él sonrió. No. Esa es la parte divertida. Salí de su casa sintiendo que alguien me había entregado un arma cargada y me había ordenado usarla con cuidado. No lo pedí. Al principio ni siquiera lo quería. Pero cuanto más lo pensaba, en la casa del lago, las cuentas, las acciones olvidadas en una vieja empresa familiar que aún generaba un ingreso modesto pero constante, más me daba cuenta de lo que me habían dado, influencia. De repente, los recuerdos comenzaron a burbujear. Victoria, riéndose en mi cara cuando le pedí que revisara un contrato en los primeros días de mi empresa. Soy doctora, no maga, había dicho. O Sandra, diciéndole a mi madre a mis espaldas que yo era un caso perdido y que debían prepararse para cuando me mudara de vuelta a casa. O Sach, presumiendo en una boda que algunos piensan que las startups son una forma rápida de ganar dinero, pero no entienden el mundo real. Lo recordé todo. Y ahora, yo tenía los hilos. Durante las semanas siguientes, empecé a planificar. No por odio ni venganza, sino porque quería claridad. Justicia. Y quizás, solo quizás, un espectáculo. Primero, llamé a mi abogado. Revisó cada documento que el abuelo me había entregado, validó las transferencias, presentó el papeleo necesario para completar algunos títulos de propiedad pendientes. Estableció salvaguardias y observó cómo la autoridad legal pasaba a mi nombre, pieza por pieza. Luego busqué en los viejos registros comerciales. Una empresa llamada Pinrod Utility LLC. La familia la había olvidado después de venderla a finales de los 2000. Pero alguien había conservado una participación minoritaria. Esa persona era el abuelo. Y ese 8% de acciones ahora era mío. Y ese 8% tenía un nuevo cliente llamando a su puerta. Un trato de $300,000. Firmé el papeleo. De repente, tenía efectivo líquido y la propiedad legal de 3 terrenos, una cabaña y una cuenta fiduciaria familiar que no tenían ni idea de que existía. La ironía. Toda la familia asumió que el abuelo estaba olvidadizo, que necesitaba ayuda para administrar sus asuntos. Ya estaban rondando como buitres, esperando repartirse las obras cuando él falleciera. No tenían idea de que el testamento ya había cambiado. No tenían idea de que yo era el albacea. No tenían idea de que ahora tenía las contraseñas de todas las cuentas que él había usado. Esperé hasta Acción de Gracias. Esta vez, la cena fue en casa de Sandra. Fue el circo de siempre. Pavo asado, insultos educados y risas teatrales. Sach estaba más callado de lo normal. Mantuvo la cabeza gacha. Lo vi mirarme de vez en cuando, como si no estuviera seguro de si debía estar molesto o impresionado. Victoria había traído a su nuevo novio, un cirujano. Lo presentó 3 veces, como si no la hubiéramos escuchado las 2 anteriores. Sandra estaba en modo anfitriona total. Este pavo es de esa granja especializada cerca del viñedo. Nada congelado aquí, cariño, me dijo. Y ahora solo usamos cuchillos de cerámica. Mejor para el medio ambiente. Yo solo me reí entre dientes. No dije nada. La dejé hablar. Los dejé a todos hablar. Luego, cuando se sirvió el postre, hice tintinear mi copa. Hola a todos, dije, poniéndome de pie. ¿Puedo tener solo 5 minutos? Todos se giraron. Incluso el abuelo levantó la vista de su pastel de calabaza. Saqué una pequeña carpeta negra y la puse con cuidado sobre la mesa. Esto, dije, es la escritura actualizada de la Casa del Lago. Sandra parpadeó. ¿La Casa del Lago? Está a mi nombre ahora, respondí en voz baja. El abuelo la transfirió el mes pasado, junto con algunos otros bienes. Prácticamente se podía oír cómo la sangre se les iba de la cara. Victoria frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Abrí la carpeta, revelando el papel notariado, y lo volteé para que todos lo vieran. La tía Sandra se puso rígida. Eso tiene que ser un error. Esa propiedad pertenece a la familia. A nosotros. El abuelo se aclaró la. Fueron inmediatas. Se filtraron durante las semanas siguientes.
Primero llegaron las disculpas, mensajes de texto de Victoria, mi madre e incluso de primos que no me habían hablado en años. Todos se volvieron instantáneamente considerados, interesados en mi experiencia y curiosos por saber por lo que había pasado. Reaccioné con respeto, pero no siempre con calidez. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan reparación. Sach empezó a llegar más temprano al trabajo. Vi su actividad en Slack. Vi que hacía mejores preguntas. Estaba intentando cambiar a su manera, lo cual admiré. Un mes después, Victoria me invitó a un evento benéfico en el hospital donde ella hablaría. Fui. Me describió como mi hermano inteligente que creó algo de la nada cuando nadie creía en él. No fue una actuación. Fue genuino. Esa noche, nos enfocamos en el futuro en lugar del pasado. Ya no éramos mejores amigos, pero finalmente nos dirigíamos en la misma dirección. Sandra finalmente firmó la carta, pero no me ha contactado desde entonces. Estoy bien con eso. Ella ya no controla la historia. En cuanto a mí, sigo dirigiendo mi división en la empresa, invierto en pequeñas compañías, vivo en el mismo apartamento y conduzco el mismo Tesla. Pero ahora visito la casa del lago y la reparo. Paso los fines de semana allí, solo o con personas que me importan. Construí una hoguera en el patio trasero, instalé un nuevo muelle y planté árboles. Es un lugar tranquilo y sereno, sin tensiones, comparaciones ni alborotos. Solo yo, el río y el crepitar del fuego. No se trata de dinero. Nunca lo fue. Se trata de entender quién eres cuando nadie te aplaude y de saber quiénes son ellos una vez que los aplausos terminan. Esa es la verdadera herencia. Entonces, díganme, si hubieran estado en mis zapatos, con una familia como la mía, ¿cómo lo habrían manejado ustedes? ¿Habrían sido tan pacientes? ¿O habrían ido a por todas antes? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, realmente me interesa saber lo que piensan.